Tras haberse conocido la noticia de la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la pareja de Ayuso contra la Fiscalía, las reacciones no se han hecho esperar. Entre las más virales de las últimas horas, las redes han destacado la del presentador de La Noche en 24 horas Xavier Fortes, que aprovechando la presencia en el programa del fiscal general del Estado, ha desmontado la maniobra llevada a cabo por Díaz Ayuso y su mano derecha Miguel Ángel Rodríguez. Hoy también hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que presentó contra los dos fiscales por haber hecho público un comunicado en el que se refería con cuál fue el proceso referido al posible acuerdo o pacto con respecto a los dos delitos de fraude fiscal que ha reconocido el propio González Amador. ¿Qué opina de esta decisión? ¿Contaba el comunicado con el aval de la Fiscalía, hacer público ese comunicado? Bueno, es difícil contestarle porque está judicializado y precisamente hay dos compañeros que están... se ha admitido una querella contra ellos. No están investigados todavía. También hay que decir eso del propio auto. Sería importante establecer qué es lo que ocurrió antes de que la Fiscalía emitiera esa nota. Y lo que ocurre antes es que hay una información falaz, intencionadamente falaz, que descubre, y entre comillas también, un email de un fiscal a un abogado, y además el jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad autónoma dice que la Fiscalía ha ofrecido el pacto que decía esa noticia falazmente y que sus superiores están impidiendo que ese pacto se produzca. Bueno, la realidad es que esa información es desmentida, pero los desmentidos a veces que hace la Fiscalía provocan, porque no se tiene en cuenta la institucionalidad de la Fiscalía, provocan otro debate, como nos ha ocurrido infinidad de veces. Y yo creo que la Fiscalía tiene una función legal establecida en el artículo 5 de nuestro estatuto, que es informar a la opinión pública. Y los ciudadanos y los periodistas tienen el derecho a que la información sea veraz y a que las instituciones demos una información veraz. Es un derecho básico para que estos bulos, no me gusta la palabra bulos en absoluto, pero para que estas informaciones intencionadamente falaces no prosperen, dar esa información cierta. Y eso es lo que hicimos. En concreto, esa información que venía, por lo que sabemos, de Miguel Ángel Rodríguez, el asesor, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, decía que en realidad fue la Fiscalía la que habría ofrecido un pacto a González Amador y no al revés, la defensa de González Amador un pacto a la Fiscalía. Ustedes interpretan que se está falseando desde la institución del Gobierno de Madrid una información porque es exactamente al revés, según la Fiscalía. Es el abogado el que pide, el que reconoce de alguna manera el fraude y por lo tanto pide de alguna manera a la Fiscalía llegar a un acuerdo. Cuando ustedes se dan cuenta de esa situación, de que en su opinión se está falseando la realidad, ¿es cuando deciden hacer el comunicado? Sí, naturalmente. No solo la información había una información periodística que reproducía, como digo, un mail de un fiscal al abogado. Un mail de un fiscal al abogado. Y esa información parcial y falsa es la que después da lugar al tuit de esta persona. Luego, yo creo que no solo era necesario por la propia Fiscalía, sino también por la veracidad de las informaciones. No podemos consentir que se dé una información falsa, sabiendo nosotros que esa información es falsa y además afecta a la Fiscalía, pero sobre todo afecta al derecho a conocer una información cierta y un deber de información que tiene la Fiscalía, que por supuesto tiene que ponderar qué bienes jurídicos hay, bueno, pues cierta confidencialidad en las fiscales, ¿no? Pero haciendo esa ponderación, yo creo que el derecho a la información, el derecho a conocimiento de una información veraz prevalecía y por eso hicimos la nota. O sea, aquí primaba el derecho a dar la información que considera veraz la Fiscalía para rebatir un bulo o una información falsa de que eran ustedes los que habían ofrecido un pacto. En esa nota se orilló siempre los datos fiscales o puede dar pie este comunicado que han hecho la Fiscalía a que la otra parte diga que están hablando de asuntos fiscales que en teoría no se pueden hacer públicos. Bueno, es complicado lo que me pregunta porque hay un procedimiento abierto sobre esto. Ya lo he dicho públicamente, luego no voy a desvelar nada.
yo creo que fuimos proporcionados y moderados en esa cita, por una razón muy sencilla. El documento que acompañaba ese correo era un documento en el que sí había múltiples datos fiscales, muchos datos fiscales. Si hubiéramos hecho público ese documento, posiblemente sí que hubiéramos, en ese análisis de proporcionalidad, nos hubiéramos excedido, pero no lo hicimos, simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría, nada más.